Buenas noches buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Quien les habla es la licenciada Rosa Gutiérrez. Soy especialista en lo que es unidad de cuidados intensivos adulto y también tengo la especialidad en nefrología. Actualmente yo laboro en el Hospital Belén de Trujillo y trabajo en el servicio de emergencia. Vamos a empezar con con la primera clase, ¿no? De lo que es concerniente a lo que son cuidados de enfermería. Y la primera clase que vamos a tener lleva por título la siguiente mención, que es cuidados de enfermería, ¿no? En accesos vasculares en el paciente renal, ya sea adulto, adulto mayor, adolescente, escolar y preescolar. Ya, a ver, empecemos. Bueno, como se sabe, los cuidados de de enfermería en los accesos vasculares es un tema, se podría decir, complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente participa aquí lo que es la enfermera, sino que la enfermera también se va a guiar de la ayuda del médico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros brindamos los cuidados, pero los cuidados que nosotros vamos a brindar con el paciente, el médico también tiene que ser de guía, ya que cuando uno empieza a utilizar una fístula, ¿no? Es como, se podría decir, es algo nuevo para el paciente, lo cual eh, en el inicio que se va a dar la realización de la fístula y a la hora que uno va a abordar la fístula, el paciente tiene que ser educado debidamente, no solamente por la enfermera, sino también por el médico. ¿Por qué? Porque va a originar en él una serie de cambios y va a tener que realizar diferentes tipos de cuidados para poder proteger y prever este nuevo acceso que se le está realizando. Ahora, en los accesos vasculares tenemos en realidad bueno, dos tipos de fístulas, ¿no? Y un acceso vascular que también es llamado, como nosotros lo podemos llamar, como catéter venoso central. Según la literatura, son tres tipos. Pero en la práctica, que se une por medio de una unión de una vena con una arteria, pero por medio de una operación, ¿no? Y la otra es la fístula arteriovenosa prostésica, o también llamada el famoso injerto, y el catéter venoso central. Tenemos de dos tipos, el catéter venoso central temporal y el permanente. Bueno, de acuerdo a los accesos vasculares, como les estoy mencionando, el acceso que mayor eh, se podría decir de mayor elección, ¿no? Y lo que se le recomienda siempre al paciente renal es la fístula arteriovenosa. ¿Por qué? Porque en la fístula arteriovenosa una fístula en la cual el paciente no tiene dentro del tejido muscular está lo que es la membrana de la piel, ¿no? Entonces, esto va a evitar que el paciente de repente pueda adquirir algún tipo de infección con el paso de la continuidad de las canulaciones de la fístula. En cambio, no se recomienda tanto el catéter venoso central. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, em, para salvarle la vida al paciente, claro que es la mejor opción. ¿Por qué? Porque la fístula tiene un tiempo en el cual uno tiene que esperar para que se pueda utilizar. En cambio, en el catéter venoso central no. El catéter venoso central mayormente se utiliza para salvar la vida del paciente. Mayormente los pacientes, por ejemplo, ¿no? Que vienen al servicio de emergencia con una hipernatremia elevada, eh, con la albúmina, con la creatinina elevada a niveles altos, con un PAFI elevado, con un pH ácido, ¿no? Entonces, pacientes que también están haciendo retención urinaria. Entonces, ese tipo de pacientes nosotros evaluarlo por medio del catéter venoso central para poderle salvar la vida al paciente. Porque cuando nosotros colocamos un catéter venoso central, es una puerta de entrada para microorganismos, porque si bien es cierto, el catéter venoso central, la colocación va a ir dirigida exclusivamente a la vena subclavia.
y esa vena subclavia está de una manera muy interna hacia el corazón. Entonces, si nosotros no tenemos las venidas asépticas para poder realizar este tipo de abordaje en lo que es concerniente a la colocación de catéter, muchas veces, si bien es cierto, podemos salvarle la vida al paciente ahí, pero conforme se va dando la continuidad del uso de ese dispositivo, a la larga, si no se tienen las medidas asépticas correspondientes, lo que vamos a generar es que el paciente pueda tener una septicemia, ¿no? Y pueda morirse. Porque esos gérmenes, cuando llegan al corazón por medio de esa entrada que es el catéter, mucho más fácil es que la septicemia se propague por todo el cuerpo. Y es muy difícil en algunos casos, ya que como está infectado el catéter, solamente no se vayan a confundir con los catéter venoso central de bajo flujo, que como les menciono, ¿no? Son los que mayormente utilizamos en el hospital para poder administrar ahí la pseudoanalgesia a los pacientes, para colocarle noripinefrina, para colocarles también octeatrida, etcétera, etcétera. No se vayan a confundir, ¿ya? El catéter venoso central de alto flujo es exclusivamente para lo que son pacientes de hemodiálisis. ¿Por qué se dice que alto flujo? Porque por medio de ese catéter venoso central se va a extraer cantidades altas de agua. Se va a extraer agua de la sangre. Y también, ¿por qué se dice de alto flujo? Porque por medio de esos dos lúmenes que van a estar conectados al catéter venoso central, van a estar conectadas a las líneas de hemodiálisis por medio de una máquina en la cual va a ejercer una presión, porque va a estar ejerciendo por la bomba, por el movimiento de una bomba de la máquina que va a bombear la sangre a grandes cantidades. Por eso también se le llama catéter venoso central. Y de acuerdo a los catéteres venosos central, como les estoy mencionando, tenemos el temporal y el permanente. Bueno, el temporal, como les acabo de mencionar, solamente te puede durar un mes mínimo, porque su mismo nombre lo dice, es temporal. Claro que en la práctica, pasar ese momento de la colocación, el miedo, el temor, ¿no? Y tres, también porque muchas veces también al no educar a los pacientes, también la gran mayoría no se quiere cambiar de catéter, quieren seguir con el mismo. Inclusive hay pacientes que en la terapia de hemodiálisis llegan con catéter venoso central que lo tienen más de un año, casi un año y medio, 2 años. Entonces, ese catéter también no es lo recomendable que se quede tanto tiempo. Lo que yo recomiendo en lo que es la práctica diaria que yo veo, ¿no? Día a día, que si se tiene un buen cuidado del catéter venoso central, el temporal sobre todo, que puedes hacerlo durar hasta 4 meses mínimo. Y esto es porque siempre hay un riesgo, ¿no? Pero lo recomendable es un mes según la literatura. Ahora, el permanente, el catéter venoso central permanente, ¿ya? Ese sí te dura de 3 hasta 5 años. Es más caro o también llamado catéter tunelizado, ¿no? Es un catéter más caro, pero que a la larga sí te va a ayudar bastante en lo que es evitar más que todo que el paciente nuevamente pase por ese proceso traumático de la colocación, porque si bien es cierto, la colocación de un catéter venoso central es dolorosa, no es una colocación que no te genere dolor, es una colocación que sí te genera dolor y muchas veces el paciente también puede hacer paro en plena colocación del catéter. ¿Ya? No les he puesto acá las imágenes, ¿por qué? Porque aquí vamos a hablar exclusivamente de lo que son los accesos vasculares, de lo que es específicamente la creación de las fístulas. Pero igual, les estoy mencionando lo que es el catéter venoso central para que ustedes también lo tengan en cuenta, porque la próxima sesión vamos a tratar también acerca de este tema. ¿Ya? Bueno, se dice que, como les acabo de mencionar, ¿no? El catéter venoso, el acceso vascular va a permitir que la sangre fluya con una gran intensidad, o sea, con una fuerza hacia el cuerpo, ¿no? Por medio de la máquina de hemodiálisis que va a haber un intercambio, ¿no? Y la eliminación también de sustancias de desecho como las toxinas, también la eliminación de agua para evitar los edemas en el paciente, porque muchas veces también los pacientes renales son pacientes anúricos. Algunos
sí orinan, como hay otros que ya han perdido totalmente la función renal y la eliminación de orina. Ahora, ¿se acuerdan que les mencioné acerca de los dos tipos de fístulas que hay? La fístula nativa y la prostética, o también llamada injerto. Respecto a la fístula arteriovenosa nativa, es aquella fístula que se le recomienda al paciente sí o sí su creación. ¿Por qué? Porque esta fístula es una fístula, se podría decir, más duradera. ¿Por qué? Porque aquí el médico va a hacer una incisión en la parte adecuada en la cual de ser la fístula. En las fístulas, el brazo se divide en tres partes: cara anterior, posterior y central. ¿Ya? Nosotros tenemos, en lo que es la anatomía del brazo, tenemos una arteria humeral, arteria radial, vena basílica, ¿ya? Bueno, se va a tener que utilizar una de estas para realizar la formación de la porque la fístula nativa, ¿no? Es la formación, es la unión, presión. ¿Por qué? Porque por la arteria, el calibre es más grande de la sangre. En tiene que hacer la combinación de esta formación de la fístula lo tiene que hacer como primer punto, en una sala estéril, en un quirófano, en sala de operaciones. El equipo multidisciplinario es el anestesiólogo, el nefrólogo, el cardiovascular. El cardiovascular porque se va a encargar de él, ¿no? Poder dirigir en qué lugar se va a tener que realizar ese tipo de incisión y de unión de ambas, tanto de la arteria con la vena. Y el nefrólogo, ¿por qué? Porque el nefrólogo va a estar evaluando al paciente, la continuidad del paciente, ¿no? Ver cómo está evolucionando esa fístula, ¿no? Y ser también testigo de que si la fístula lo está haciendo bien el cardiovascular o no. Porque de eso también depende que el paciente se pueda dializar con la fístula. Acá, como pueden observar, ¿no? Esta es la arteria, ¿ya? Esta es la arteria radial, la rojita. ¿Ya? Y esta es la vena basílica. Ahora, otra cosa, tenemos fístulas radiales y fístulas humerales, ¿ya? Esta fístula que ustedes ven acá en la imagen es una fístula radial, ¿ya? Está cerca a lo que es el radio, ¿ya? Ahora, como les comenté, ¿no? La selección de la creación de la fístula tenemos, como le dije, la vena basílica, que es esta. También tenemos la cefálica, la arteria radial, también la cubital y la arterial. Mayormente en la práctica, lo que mayormente utiliza el cardiovascular para crear una fístula arteriovenosa, mayormente utiliza la radial y la humeral. La cubital no tanto, ¿ah? No tanto, ¿por qué? Porque como es un acceso curvado, no tiene, como se puede decir, la rigidez como para que se pueda unir la vena con la arteria y que haya un tracto fluido de la sangre. Muchas veces, si bien es cierto, sí se ha realizado, ¿no? Con la unión de una arteria cubital, pero no es muy dura, no dura mucho una fístula así, ¿ya? Igual que la radial. Mayormente las fístulas, humerales son las que mayormente, las que duran más. Las radiales también, pero depende siempre y cuando el tramo del vaso sea largo, porque a veces ya eso escapa de las manos del médico, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso ya es anatomía propia del mismo paciente, porque hay pacientes que tienen vasos cortos como vasos largos, ¿no? Y esto mayormente se ve en las personas que son mayores, que son gorditas, las personas
tienen kilito de más, ¿no? Y cuando se les hace a ellos las fístulas, es muy difícil hacerlas por la cantidad de tejido adiposo que existe en ellos. Entonces, por esa razón, muchas veces se tienden a fracasar en este tipo de fístulas con las personas que son obesas. Mayormente le colocan catéter venoso central. ¿Ya? Y esas son las elecciones para que ustedes puedan realizar una creación de fístulas. Tiene que ver siempre la basílica, la cefálica. Sí o sí de cajón tiene que ser cualquiera de estas dos venas, porque la fístula siempre tiene que ir creada con la arteria unida a la vena. Ya nunca puede ser separada, no, tiene que ser la unión de arteria con vena. Ahora, respecto a la fístula protésica, o también llamada injerto, ¿no? En esta de acá también igual, toda la creación de fístulas se van a realizar en un quirófano estéril en sala de operaciones. ¿Ya? Aquí se va a utilizar un injerto, se puede decir que es como una manguerita, ¿no? Es un tubito delgado, ¿no? Que es adaptable al cuerpo humano. O sea, ese tubito cuando lo van a colocar al paciente, ¿no? No le va a causar ningún tipo de irritación ni tampoco de alergia, porque en sus componentes, este pequeño tubito, ¿no? Elástico, ¿no? Sintético, no va a causar esto porque tiene dentro de sus composiciones, lo que leí fue que en la conservación de ese tubito tiene un pH alcalino, que es de siete a 7,2. Entonces, por esa razón, a la hora que es insertado bueno, dentro del brazo del paciente para que se pueda dar la unión de la arteria con la vena, porque ustedes saben que el injerto siempre va a ser en forma de C. ¿Por qué en forma de C? Porque en un lado, en este lado, como pueden observar acá, en forma de C, en este lado van a coser lo que es la arteria y en este lado la vena. Entonces, al momento de que van a unir, va a quedar esto como un camino. Primer punto, ¿por qué se realiza un injerto? Porque primeramente, una de dos. La paciente ha tenido una fístula, ¿no? Buena, pero ya terminó su tiempo de uso. Les estoy hablando de fístulas, por ejemplo, que han tenido aproximadamente unos 10 años, 15 años. Entonces, obviamente, ya no vas a seguir utilizando esa fístula, porque también ya esa fístula tiene que descansar, ese brazo tiene que descansar, porque si bien es cierto, hay muchas complicaciones que se da también cuando uno tiene una fístula por el mismo tiempo de uso. Ya, esas complicaciones se ven, ¿no? Se ven hoy en día, ¿no? Una de ellas tenemos lo que son el síndrome de Robo, los aneurismas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son ya temas que de repente más adelante vamos a tocarlo, pero les comento por qué, porque también tienen que saber, ¿no? Y tener de conocimiento esto, ¿no? Por eso, o sea, Buenas noches. este, tanto tiempo usar una fístula, ya de estar siendo utilizada. Muchas veces en estos casos, ¿Cómo esa está? Bueno, fístula se sí, tiende a yo creo, hinchar es que ahorita a estoy en todo, clase. ya tiende a hinchar a todo el brazo, y lo que va a generar es lo siguiente, ¿no? Que primeramente puede haber también un edema facial en donde está la fístula creada. O sea, por ejemplo, si yo tengo mi fístula creada en mi miembro superior derecho, a la larga, conforme ya vaya yo avanzando, 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 ya, de repente puedo generar algún tipo de edema en mi pómulo, ¿no? O en mi cachete del lado derecho, ¿ya? Y también eso ocurre con la colocación del catéter venoso central. También ocurre eso. ¿Por qué? Porque como es un objeto extraño, el cuerpo lo va a detectar. Y el cuerpo, ustedes saben que el cuerpo humano, al detectar algo extraño, lo que va a generar, ¿qué es? Una respuesta inmune,
¿no? Donde ahí va a interactuar lo que son las interleuquinas, 6, el factor necrosis tumoral tipo alfa, los macrófagos, las células natural killer, que son las células que son las que nos protegen contra agentes patógenos extraños, inclusive hasta los macrófagos, ¿no? Entonces, al haber eso, ¿qué va a generar? Una respuesta inmunitaria activa. Entonces, ¿qué no va a generar? Escalofríos, no va a generar picazón, molestia, ¿no? Inclusive por eso que muchas veces los catéteres se infectan por la misma respuesta inmune que el cuerpo humano da. Inclusive yo he visto también casos de que hay pacientes que tienen también mucho tiempo con el catéter y a veces son catéteres disfuncionales que a la larga esas venas se van obstruyendo y van formándose trombos. Y muchas veces eso también se ve evidenciado porque a veces una parte del rostro del paciente se hincha, se piensa hinchar. Y no es por acumulación de líquidos, sino es por la misma vascularidad que tiene el mismo paciente y que ha generado tener tantos dispositivos colocados para poderse realizar. Igualmente es acá. ¿Para qué nosotros colocamos un injerto? Como les mencioné, primer punto, porque el paciente ya tiene una fístula buen tiempo y ya necesita que descanse ese brazo y le colocan en otro brazo para que utilicen el injerto. Segundo punto, ¿por qué también se opta por la creación de un injerto? Porque de repente el paciente ha tenido malas experiencias en canulaciones y siempre se lo canulaba y esporádicamente se le infiltraba. Y ustedes saben que una infiltración que se realiza a un paciente a la larga va a generar daños. ¿Qué daños genera una infiltración a un paciente? Formación de coágulos, que el vaso, ¿no? Donde está creada la fístula se llene de trombos, de coágulos. Entonces, al haber eso, lo que va a generar que es que la fístula se pierda. Entonces, para evitar eso, se recomienda descansar la fístula y hacer un injerto, ¿no? Los injertos se pueden realizar en dos partes del cuerpo. Puede ser en el brazo, como también puede ser en la pierna, ¿ya? También se puede hacer en la pierna. Yo he visto casos de pacientes de que también se da también cuando el paciente no tiene una buena vascularidad. Sus vasos son demasiado cortos. En esos casos también se puede realizar la formación de un injerto. Hace poco vino un señor que había trabajado en la mina buen tiempo. Entonces, no se le podría realizar una fístula en el brazo, ¿no? Por el tema de que él utilizaba sus brazos, pues, ¿no? Entonces, si él utiliza mucho sus brazos, claro, la fístula se le va a hacer, o sea, se le puede hacer la fístula, se le puede crear y esa fístula va a estar súper bien. Pero el problema es que como el señor trabaja en mina, o sea, todo el tiempo va a estar ejerciendo fuerza en ese brazo. Y por más de que él se cuide, por más de que él de repente quiera no hacer tanta fuerza con ese brazo, a la larga lo va a tener que hacer. Entonces, lo recomendable es hacerse un injerto en la pierna, ¿no? Para evitar que haga ese tipo de movimientos bruscos, porque ustedes saben que el brazo es la herramienta que nosotros mayormente utilizamos más en el trabajo, y más peor si uno es minero o trabaja en algo pesado, ¿no? Más que la pierna. La pierna, si bien es cierto, también va a ejercer fuerza, pero no de la magnitud en los brazos. Y es más, también los pacientes con fístulas tienen que cuidar mucho su brazo porque conforme va a ir avanzando el crecimiento de la fístula, también la piel se va a ir estirando, estirando, estirando y se pone también más delgada la piel. Y hay que evitar eso porque también una lesión en la fístula puede generar un sangrado también masivo, espantoso. Si ustedes vieran que hasta pacientes se mueren desangrados porque sin querer tuvieron una pequeña heridita en la fístula y al momento que se ponen el polo, ¿no? O se pone su chompa, así sin querer queriendo, ¡pum! Raspan apenitas y sale un pedazo de la costra y si ustedes vieran la magnitud de la sangre cómo sale, como si estuvieran ustedes abriendo una gaseosa con gas y así sale resparramado. Y es ahora para hacer presión, para hacer hemostasis, es bien delicado. Ahora tenemos la unidad. Respecto a lo que es la unidad del acceso vascular, ¿ya?
en lo que es la unidad de lo que es la hemodiálisis para poder nosotros ingresar a un paciente, ¿no? Para que pueda ser operado, pueda ser sometido a una cirugía de lo que es creación de fístula. Como les comenté, ¿no? El equipo multidisciplinario, quienes van a estar conformados para que puedan realizar ese tipo de intervención, como primer punto es el nefrólogo, porque es este, aquel personal que se va a encargar de verificar y ver el estado anímico del paciente y su estado también de lo que son los exámenes bioquímicos del paciente para que se pueda realizar la fístula, porque también tienen que ver que los factores de coagulación, o sea, eh, estén en una manera adecuada. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiende a formar, a tener una disminución de plaquetas, quiere decir que este paciente me va a sangrar de hecho porque voy a hacer una incisión, ¿no? Pero ustedes saben que a nosotros querer unir una arteria con una vena es peligroso porque la arteria pasa ahí grandes volúmenes de sangre. Entonces, si mi paciente tiende a no formar plaquetas y yo sé que ese paciente está bajo en eso, entonces mejor ni lo someto ni nada y espero que aumente sus niveles y mejore más adelante para poderlo someter. Mientras tanto, no se arriesguen. ¿Por qué? Porque en muchos casos ha habido de pacientes que se han sometido a lo que es colocación de fístulas y el médico, nefrólogo, asistente, nunca se dio cuenta de la cantidad de plaquetas en sangre que tenía el paciente. El paciente se murió desangrado. Porque a pesar de que le coloques protombina, le coloques un montón de hemoderivados, no vas a poder calmar ese sangrado en gran magnitud, no. La gran mayoría de pacientes tienden a morir por esas cosas, pero siempre hay excepciones, ¿no? Pero la gran mayoría no se recomienda por eso operar los pacientes cuando tienen las plaquetas muy, pero muy por debajo de lo normal, porque se les sangran en sal. Y también quien tiene que estar con ellos, de la mano, también son los cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el cardiovascular es aquel personal en el cual se va a encargar de ubicar, ¿no? Y ver la dirección de dónde él puede encontrar la vena y la arteria y realizar ahí la unión de estas para poder así crear la fístula. ¿Y esto cómo lo hace el cirujano, no el vascular? ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de un ecodoppler. Ellos siempre trabajan con un ecodoppler, porque el ecodoppler es el instrumento en el cual a ellos les va a permitir ver la vascularidad de los vasos sanguíneos del paciente. Porque muchas veces, si bien es cierto, tú puedes ver al paciente que tiene bonitas venas. Dices, ay, qué bonito ese paciente, tiene buenas venas para poder colocar la vida, tanta cosa. Pero, si bien es cierto, tú puedes observar, puedes ver, pero internamente no puedes ver. De repente, a simple vista le ves, pero internamente, de repente, el paciente por dentro tiene venas, pero venas con vaso corto, ¿no? Entonces, por esa razón, los cardiovasculares tienen que ver eso. Siempre ellos se ayudan con su ecodoppler para colocación de fístula. Y bueno, y obviamente la enfermera, ¿no? La enfermera que es la que se va a encargar de administrar los medicamentos según prescripción médica y también la que se va a encargar de brindar los cuidados al paciente, de orientarlo y educarlo sobre los cuidados y el mantenimiento de la fístula. También de indicarle al familiar también todo lo que es concerniente a la fístula, qué cambios va a haber en ellos, qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer después de haber sido creada la fístula, ¿no? Y esas cosas, más que todo lo que es el área de lo que es promoción de la salud. Ahora, ¿qué factores impactan a la morbi y la mortalidad en los costos de los pacientes en diálisis? ¿Qué es lo que mayormente impacta? La fístula arteriovenosa. ¿Por qué? La fístula arteriovenosa es cara, aunque ustedes no lo crean, es cara. La gran mayoría de los pacientes optan
por quererlo hacerlo en el hospital, pero la gran mayoría lo hacen de manera particular. ¿Por qué? Es irónico, ¿no? Porque si es cara, ¿por qué la gran mayoría opta en hacerlo de manera particular? ¿Por qué? Por el tiempo. Porque en el hospital, si bien es cierto, sí lo hacen, pero te demora por lo menos hasta 6 meses, 4 meses o 6 meses. Y depende también si tienes algún conocido que te pueda apoyar. Si tienes algún conocido que te pueda apoyar, que te pueda brindar ese tipo de apoyo para que lo puedan realizar tu fístula lo más rápido posible, bienvenido sea. Y si no, tienes que esperar esa cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque es una lista de espera. Es una lista de espera. Aparte de eso, también hay algunos insumos que cubre el SIS, como hay otros que no. En el seguro creo que es un poco más rápido que en el MINSA, ¿no? ¿Por qué? Porque en el seguro mayormente tienen más material para usar, ¿no? Y creo que también hay más también cantidad de especialistas en lo que es el área de lo que concerniente a la formación de fístulas. En cambio, en el hospital yo veo la realidad en lo que es el MINSA, porque yo trabajo en el MINSA. Veo que sí realizan obviamente, ¿no? La creación de las fístulas, pero se demoran bastante, se demoran bastante, y en algunos casos no son tan buenas las realizaciones, como les digo, pero en lo posible se trata de hacerlo mejor, ¿no? Ahora, de manera particular, una fístula está entre de 5.000 hasta 10.000 soles, por lo menos, ¿ah? Y esto es, porque si lo haces en una clínica particular es más cara, porque te cobran todo, te cobran anestesiol, o sea, te cobran todo, 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 todo. Y la gran mayoría por eso opta por hacerlos también en consultorios privados, más no en clínicas. Pero tiene su pro y su contra también, y sus riesgos también que pueden generar también a la larga, pues, ¿no? Pero como les comento, la fístula es la que genera mayor gastos a los pacientes. Y también la gran mayoría, como les digo, lo pueden realizar su fístula y se puede utilizar por un tiempo nada más y a veces también ya no funciona ya porque a veces como lo hacen mal, muchas veces he visto pacientes que han recurrido, ¿no? A realizarse de manera particular también y sí te funciona un buen tiempo, pero después llega un momento en el cual también se cierra la fístula. Mm, Hay múltiples factores en los cuales pueden generar que la fístula se cierre, ¿no? Como los principales, ¿no? Que es la presión, la hipotensión, ¿no? El exceso de líquidos que trae el paciente, el esfuerzo del corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso ya es otro tema que más adelante se va a ver, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver la observación. Esta es una fístula, ¿ya? Esta es una fístula. Y este de acá es la arteria que está cosida con la vena. Esta es la unión. Esto es lo que nosotros llamamos la anastomosis. Porque esto va a ir cubriendo, obviamente, se va a cubrir ahí la piel, ¿no? Y se va a sentir como si estuviera el bracito un poquito sopladito, ahí lo van a sentir ustedes el drill, que es la electricidad que pasa por debajo ahí de la piel, y ustedes lo sienten cuando tocan una fístula que está funcional. Ahora, bueno, les comenté, ¿no? Los accesos vasculares en hemodiálisis, como les comenté en su momento, son los catéter, que son los transitorios o también llamados temporales, y los permanentes o también llamados tunelizados. Las fístulas arteriovenosas tenemos las nativas o las autólogas que se derivan la radiocefálica, fístula radial, ¿no? La fístula humerocefálica o radiocomunicante, la fístula humeral, ¿no? También llamada con transposición vasgílica igual porque son fístulas humerales. Y tenemos las fístulas protésicas o los llamados injertos, que son prótesis. Ese tubito redondito que ustedes ven se le llama prótesis. Es una prótesis que se adapta a la anatomía del paciente para favorecer ahí la unión de la arteria con la vena y que en el flujo sanguíneo haya un recorrido en C que sea de entrada y de salida, ¿no? Para que así el intercambio de la sangre ejerza fuerza y se puede eliminar las toxinas y el líquido acumulado que traiga el paciente para la eliminación en su hemodiálisis. También a veces utilizan cordón umbilical
liofilizado, pero eso mayormente, bueno, acá en Perú no he visto, yo he visto que lo utilizan eso en España, pero acá lo que he visto mayormente que utilizan acá en Perú en el 2 de mayo también, porque acá en Trujillo no realizan bueno, los injertos mayormente, bueno, sí, ya lo están realizando, ya lo están realizando. Solamente acá hay dos médicos, a ver, dos médicos que realizan la creación de fístulas, pero injertos, porque fístulas sí lo realizan varios médicos acá, pero injertos solamente hay dos médicos acá, uno en el Azarte y otro acá, en el, ¿cómo se llama? En el hospital, Belén, que trabaja bueno, con el doctor Ferraz, pero bueno, eso ya es otro tema, pero solamente acá en Trujillo realizan dos. Antiguamente solamente lo hacían allá en Lima, pero ahora en Trujillo solamente dos realizan fístulas, injertos, mejor de fístulas, ¿no? Porque fístulas arteriovenosas hacen un montón, hay varios, cardiovasculares que lo hacen, pero los injertos son bien buscaditos, ¿ah? Acá, por ejemplo, les voy a mostrar acá un video para que ustedes más o menos me puedan entender de lo que acabo yo de mencionar de la clase. En realidad lo que es hemodiálisis es un mundo muy bonito. Ahorita la enfermedad renal ha crecido en su gran mayoría. Antes no era tan notorio, ¿no? O sea, sabíamos lo básico, lo que ya todo el mundo conoce, ¿no? La hemoperfusión, que es un tratamiento en el cual se va a extraer, ¿no? Cantidades grandes de lo que es líquidos con el paciente. Eso mayormente lo realizamos en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI. Pero a pacientes mayormente es que por ejemplo vas a eliminar 10 litros, ¿no? 8 o 10 litros de agua. O sea, son pacientes demasiado comprometidos, como se puede decir, ¿no? Aquí está la realización de una fístula arteriovenosa para que lo puedan observar y puedan ver. De la fístula arteriovenosa. ¿En qué consiste esta cirugía? La cirugía de fístula arteriovenosa consiste en unir una arteria con una vena para que a la vena le llegue mayor cantidad de sangre de la habitual y aumente su tamaño. Esta operación será realizada en un quirófano como el que pueden ver en la imagen. Habitualmente se realizará. Mm. Ay, ¿qué está pasando con el internet? A ver. Realización de la fístula arteriovenosa. ¿En qué consiste esta cirugía? La cirugía de fístula arteriovenosa consiste en unir una arteria con una vena para que a la vena le llegue mayor cantidad de sangre de la habitual y aumente su tamaño. Esta operación será realizada en un quirófano como el que pueden ver en la imagen. Habitualmente se realizará con anestesia local, durmiendo solo el brazo que se va a operar. Se marcará la localización de la arteria y la vena, que serán posteriormente unidas durante la intervención. Esta cirugía dura alrededor de 1 hora, aunque depende del tipo de fístula realizada. Lo más frecuente es que pueda usted marcharse a casa el mismo día de la intervención. Quedará una herida, como la que pueden ver en la imagen, con una serie de puntos que serán retirados unos 10 días después de la cirugía. Poco a poco, y con ayuda de los ejercicios de maduración, la vena irá creciendo progresivamente hasta obtener una fístula madura, algunas semanas después de la intervención. Ahora, respecto a lo que son la creación de las fístulas,
Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es acerca de los cuidados de enfermería en lo que es la formación de la fístula, ¿no? Si bien es cierto, como dice en el video, lo realizan con anestesia local, mayormente no lo realizan, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que yo concerniente a lo que yo les puedo comentar, ¿no? Eh, si bien es cierto, sí, claro, lo recomendable es solamente hacerlo de manera local, solamente anestesiar esa parte del cuerpo, en este caso el brazo, el miembro superior, ¿no? Pero hay algunos pacientes de que al sentir, ¿no? El momento que le están realizando este tipo de operación, tienden a tener miedo y muchas veces algunos pacientes han sufrido paros en plena intervención quirúrgica. Por eso siempre se les recomienda anestesiarlos. Claro que no se le va a anestesiar este prolongadamente, obviamente que no, ¿no? Porque como si bien es cierto en el video lo que dice, es una operación que no es tan riesgosa por el hecho de que no dura mucho, pues el tiempo máximo que durará es 1 hora hasta 2 horas, dependiendo de la anatomía del paciente respecto a lo que es respecto a lo que es la anatomía del paciente, porque eso también tiene que ver mucho con los vasos, con el acceso vascular de cada uno de ellos, ¿no? Ya, ahora sí vamos a empezar con lo que son cuidados de enfermería en lo que es la creación de la fístula arteriovenosa. Como se sabe, uno que es enfermera siempre tiene que vigilar la seguridad del paciente y evitar algunos daños que se pueden presentar, ¿no? Estos daños pueden ser de manera indirecta o directa, ¿no? Indirecta porque de repente, después de la operación, el paciente puede presentar fiebre, ¿no? ¿Por qué? Porque como es una operación, de repente el paciente ha tenido algún tipo de infección, ¿no? Entonces, esos gérmenes se alojan y pueden producir lo que son fiebres. También puede haber hipotensiones severas, puede haber también hipoglicemias, bueno, por el mucho tiempo que ha estado también el paciente sometido a ese tipo de intervención quirúrgica, ¿no? Y uno tiene también que darse cuenta para poder nosotros suplir ese tipo de necesidad. Ahora también, estos cuidados se realizan por medio de protocolos de atención de enfermería. Estos protocolos de atención de enfermería, normalmente cada establecimiento de salud tiene su propio protocolo de cuidados de enfermería, ¿no? Y también cada entidad privada también maneja un protocolo de atención de enfermería. Entonces, estos cuidados tienen que ser siempre guiados por medio de protocolos de enfermería, tanto de un hospital como de una clínica. Ahora, en lo que es la programación de la FABI, ¿no? O también llamada fístula arteriovenosa, mayormente se sugiere que se realice, ¿por qué? Porque si bien es cierto, o sea, en realidad, se ayuda a minimizar gastos, ya que, como les digo, ¿no? El paciente que tiene catéter venoso central, a la larga va a estar sometido a que de repente en algún momento ese acceso se infecte, empiece a salir secreción por el orificio de inserción del catéter y a la larga este paciente va a estar sometido a un tratamiento con antibióticos y los antibióticos que normalmente se utiliza para lo que es infecciones de catéter venoso central son mayormente la cetrazona, ¿no? La cefazidima, la vancomicina, la micacina, ¿no? Entonces son antibióticos que sí son algo caritos, ¿no? Para que la gran mayoría de pacientes lo pueda adquirir, ¿no? Entonces, por eso siempre se sugiere la fístula porque genera menos costos, ¿no? Y obviamente sí mejora la calidad de atención del paciente. De hecho que sí, porque el paciente, primer punto, el paciente cuando tiene un catéter venoso central tiene vergüenza de tenerlo, porque muchas veces
también depende de cómo se le colocan al paciente, ¿no? Porque hay pacientes que pueden tener el catéter venoso central en la región subclavia, como hay otros que les ponen en la región carotidia. Entonces, en la región carotidia no lo va a poder él ocultar, porque como es parado, las personas lo pueden ver y eso también genera incomodidades a ellos muchas veces. En cambio, una fístula arteriovenosa no te va a generar esto porque va a estar dentro de tu misma piel. O sea, nadie lo va a ver tu fístula, a menos que ya sea una fístula que ya ha venido utilizada pero ya bastante tiempo, ¿no? Y por ende, ya ha crecido, ¿no? Y se ha puesto una fístula con aneurisma, ¿no? O sea, aneurismática, ¿no? Ahí sí, pues, ¿no? Pero mientras tanto, no. Inclusive también se han hecho estudios, ya también estadísticamente, que el 80% de los pacientes, mayormente, como les comento, ¿no? Inician por catéter. Porque como les digo, porque una, que es más fácil, dos, es más barato también. Es más barato. En cambio, la fístula es un poquito más cara y bueno, y se demora también en la colocación y todo eso, ¿no? Este, también tenemos acá que, como dice, a mayor uso del catéter venoso central, mayor también hay una morbimortalidad, como les dije, porque la gran mayoría de pacientes, como es un catéter, van a estar expuestos a que de repente en algún momento pueda ser algún tipo de infección el paciente o en algún momento pueda ser el paciente alguna septicemia, ¿no? Y eso también puede generar muerte al paciente, en algunos casos si no es tratado a tiempo. Y también pueden producir también varias instancias al hospital. Ahora, la vigilancia primaria que se debe de ejercer para poder nosotros monitorizar a nuestro paciente con fístulas, con la fístula arteriovenosa, es como primer punto, tenemos primero que ver su periodo del pre y postquirúrgico. ¿Qué quiere decir el periodo pre y postquirúrgico? El periodo pre es el periodo en el cual el paciente tiene que ser evaluado ya antes de realizarle la operación quirúrgica, ver todo lo que concerniente a su estado de salud respecto a sus signos vitales, todo lo que concerniente al paciente, ¿no? Para poder evitar algún tipo de complicación después de la intervención quirúrgica, ¿no? O antes de la intervención quirúrgica. Y el pre y el postquirúrgico, ya después que ya sale el paciente de la operación, lo que uno tiene que hacer es realizar un seguimiento ya al paciente con la finalidad de poder nosotros observar algún tipo de algún tipo de incomodidad o algún tipo de problema que quizás puede generar esta creación de la fístula. Luego, después de que nosotros hacemos este tipo de observaciones y de recomendaciones al paciente, lo que tenemos nosotros también que hacer es más o menos deducir el periodo de maduración de la fístula. O sea, cada enfermera tiene criterios para poder observar y más o menos deducir en qué momento se puede utilizar una fístula. O sea, una fístula, tú no vas a utilizarlo de la noche a la mañana. Es como una planta. Yo siempre pongo el ejemplo de una planta, a una fístula, porque la planta tú tienes que esperar, ¿no? O sea, tú siembras tu plantita y tú tienes que cosecharla y tú tienes que esperar un tiempo para que esa planta madure, para que esa planta florezca y obviamente, ¿no? Rinda frutos. Lo mismo es con una fístula. Supongamos que a mí me hacen una fístula el día de hoy. Yo no voy a esperar que de aquí a 2 semanas ya me inicien la fístula. No, 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 no. No es lo recomendable. He visto casos, lo hablo con experiencia porque he visto casos, he visto con colegas que de repente no lo inician a los 15 días, pero lo inician al primer mes de ser creada la fístula. Y hay un error bien garrafal que siempre cometen,
que lo canulan las dos, cuando lo recomendable no es canular las dos, los dos accesos. Siempre se recomienda que cuando uno está evaluando el periodo de maduración, se deje por lo menos de 2 hasta 3 meses para que puedas utilizar la fístula. Y la fístula no es cuestión de utilizarla ya porque sí, ¿no? Ya pasó los 2 meses, yo ya lo utilizo. No, señor, o sea, claro, ya pasó el tiempo de los 2 meses, pero también necesitas otra cosa muy importante, que es el reporte del cardiovascular. ¿Y cuál es el reporte del cardiovascular? Es el ecodoppler. Tú no puedes utilizar una fístula si el médico especialista, que es el cardiovascular, no te da su ecodoppler, porque en el ecodoppler, ¿qué va a hacer el médico? Ah, el médico va a hacer su informe, le va a hacer su ecodoppler al paciente y obviamente te va a decir acceso arterial con tramo tal, tal, tramos adecuados para poder realizar la venopunción. Acceso venoso, tramo delgado, es viable realizarles las canulaciones, pero él es un tramo más pequeño que el arterial. Entonces tú tienes que ver eso. Si tú ves en tu ecodoppler que en las dos dicen ambos accesos operativos para poder realizar la venopunción, acceso de diámetros adecuados para hacer la venopunción, bacán. Pero si ves que en uno es aceptable, en el otro dice vaso corto o tramo corto, diámetro corto, tú tienes que pensarlo 2 veces, no te puedes lanzar a la ligera. ¿Por qué? Porque eso es la vida del paciente. Y si nosotros no hacemos una buena iniciación de una fístula, muchas veces al paciente le vamos a causar problemas. ¿Por qué? Porque si yo inicio una fístula muy rápido, lo que va a generar es que este paciente, claro, va a funcionarle, obviamente que sí, pero a la larga, el tiempo de duración de esa fístula va a ser menos del que se esperaba. ¿Por qué? Porque de repente en algún momento lo van a infiltrar, porque esa fístula no ha sido totalmente madurada, o sea, no se le ha dejado crecer totalmente como debería de ser. Entonces, por eso siempre se recomienda. La literatura te dice a partir de 2 meses en adelante, pero yo siempre recomiendo de 2 a 3 meses. Y esto es, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a canular, ¿ya? Y a veces las venas no se ven a simple vista, no se ven, no son tan notorias. Y muchas veces, ¿qué hacen las colegas? Ligan. Gravísimo error. Cuando ustedes van a iniciar una fístula arteriovenosa por primera vez en su vida, nunca liguen ese brazo de ese paciente, porque es algo nuevo. Al tú ligarlo, ¿qué haces? Que ese recorrido, esa fluidez de esa sangre que está ejerciendo con una fuerza que debería ser para que haya ese intercambio de la sangre arterial y venosa, se obstruye, pues, porque estás ligándolo. Y obviamente, no va a favorecer a la fístula, pues. O sea, nunca se canula una fístula ligándola cuando es por primera vez. Al menos que este paciente ya tenga más de 3 canulaciones, ahí sí ya lo puedes ligar. Pero mientras tanto, no. Y si no lo observas bien el tramo para que tú puedas canularlo, simple y sencillamente no te hagas problemas. Canula la que tú puedas observar bien y la que tú la sientes bien para que puedas ingresar con la aguja, porque las agujas que se utilizan en lo que es hemodiálisis son número 16. No es una aguja número 18, número 20, no, es 16. Tenemos de dos tipos, 14 y 16 French, ¿ya? Pero ya ese es otro tema. Pero imagínense ese calibre de agujas que van a perforar la piel. O sea, son agujas muy grandes, muy gruesas y muy filosas, por si acaso. Y por eso siempre se tiene que tener mucho cuidado. Lo que yo recomiendo siempre en este periodo de maduración, que si el paciente tiene su catéter venoso central y se ha hecho su fístula y la fístula ya está para iniciar, bacán, inícienla, pero uno a uno. Inicio canulando mi acceso arterial. Siempre yo les recomiendo que lo primero que vengan a canular en una fístula es el acceso arterial. ¿Por qué? Porque el acceso arterial es el acceso que tiene la mayor fuerza con la cual se bombea esa fístula. Porque el otro es salida y el otro es entrada. Yo por eso 1000 veces prefiero mi acceso arterial. Y bueno, y el acceso venoso ya no le coloco ya, porque yo no quiero que esa fístula se me infiltre.
Porque de repente sí, si bien es cierto, lo puedo canular bien las dos, pero no se recomienda. Siempre se recomienda paso a paso. La primera diálisis siempre se recomienda canular solamente un acceso y se le inicia el acceso venoso en el lumen del catéter, porque tiene su catéter y se le puede seguir utilizando. La segunda canulación, de ahí recién puedo ver si lo puedo iniciar los dos al mismo tiempo. Y si no lo veo tan bien, pues no me hago problemas. Llegará la tercera, llegará la cuarta, hasta que ese brazo, ese acceso venoso, crezca más. Nunca se desesperen. Yo veo muchas colegas jóvenes, o sea, bueno, yo también soy joven, pero bueno, ellas son ya un poquito más jóvenes que yo, pero veo que siempre tienen esa imprudencia o sea, de desesperarse y canular las dos de frente. Y eso está mal, porque como les digo, eso genera a la larga daños al paciente. Aparte de eso, también tienes que verificar que cuando tú vas a canular un paciente por primera vez, tienes un montón de complicaciones que se te puede dar. Dolor, equimosis, infiltración. O sea, son muchas cosas. Ahora también tienes que ver la cantidad de heparina que vas a utilizar. La heparina es un anticoagulante que nosotros utilizamos para dializar a todos los pacientes, tenga fístula o tenga catéter, siempre tú tienes que colocarle la heparina al paciente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tu sistema no se te coagule. Porque muchas veces veo que cuando iniciamos, primero inician y después colocan la heparina. Pésimo, pésimo error. Eso no se debe de hacer. La literatura no te dice eso. La literatura te dice primero que primero controles funciones vitales al paciente. Después de eso, colocas tu heparina, heparinizas tu sistema y le bajas a una bomba de 50 para que esa heparina recircule en el sistema y se fije al sistema del paciente. Por eso muchas veces los pacientes en hemodiálisis se tienden a coagular los sistemas y muchas veces también en los pacientes de hemodiálisis se ve que las canastillas, de repente el sistema no se llena con coágulos, pero a veces las canastillas, a veces la cámara interna del filtro se llena con coágulos. Y ustedes saben que cada hemodiálisis, cada sistema lleva aproximadamente 500 mililitros de sangre, o sea, casi una unidad de sangre el paciente, este, al momento que se dializa, recorre todo ese recorrido de la sangre con todo el filtro y el sistema puesto en esa máquina. Entonces, ustedes imagínense dializarse 3 veces por semana. Claro que pierde sangre, por eso que la gran mayoría de pacientes son pacientes anémicos y necesita complementos vitamínicos para que no llegue a una anemia severa. Y por esa razón siempre se recomienda colocarles heparina para que no se coagule en su sistema, porque ustedes creen que con un paciente que se coagule en su sistema, esa sangre ya no le puedes regresar al paciente. Y peor aún si tiene fístula, porque al regresarle tú esa sangre con coágulos, vas a taponear esa fístula, pues. O sea, si un paciente se coagula su sistema, ya fue, ya se tiene que eliminar todo ese sistema. Y ustedes saben cuánto de sangre se elimina en ese sistema, es bastante. Por eso siempre se recomienda también verificar eso, la heparinización es muy importante. Después de eso, que ya yo verifiqué, vi mi periodo de maduración de mi fístula. Ahí recién puedo ver que mi fístula está apta para yo iniciarlo. Ahora, las canulaciones que yo voy a dar tienen que ser canulaciones en los puntos precisos y tienen que ser canulaciones distales, de preferencia que sean escalonadas. Se dice eso que yo he leído en la literatura, leí cuando llevaba la especialidad una literatura, que decía, ¿no? Que la fístula, la canulación de la fístula siempre tiene que ser con el bisel hacia arriba y también tiene que ser en posiciones escalonadas. ¿Qué quiere decir escalonadas? En escalera. Nunca canular en el mismo lugar donde se le ha canulado al paciente. ¿Por qué? Porque a la larga, cuando tú canulas en el mismo lugar al paciente, canulas, vas a hacer que ese lado crezca, crezca, crezca y se hagan las famosas pelotas o que nosotros llamamos con términos médicos los famosos aneurismas, que es la dilatación excesiva de la vena prominente en el brazo del paciente donde está ubicada su fab. Entonces, hay que tener criterios para canular a los pacientes. No es por el hecho que el paciente me diga,
Señorita, no, cuando usted me canula no me duele. Claro, no te va a doler nunca porque obviamente estás canulando en el mismo lugar, pues por eso no le duele. Pero ahora, si tú lo canulas en otro lado, le va a doler, pero es mejor eso antes que lo canules en el mismo lugar y sigas favoreciendo a que esa fístula siga creciendo, creciendo, creciendo. Ahora, como les comenté acerca de la maduración de la fístula, ¿no? Les he hablado en grandes rasgos. El lapso, ¿no? Del tiempo entre la confección de la fístula y su uso de hemodiálisis va a ser mucho, depende de la persona. ¿Ya? Depende de la vascularidad del brazo del paciente, ¿no? También depende de la vena que esté dilatada y que las paredes sean gruesas. Porque hay casos en los cuales la arteria es gruesa, se ve el calibre de sus paredes dilatados, pero tú vas a tocar la vena, ¿no? Y no la sientes. Y si la sientes profunda. Entonces también tienes que valorar ese aspecto. Ahora, también tienes que ver, ¿no? Que, que la fístula, si bien es cierto, vas a tener tú que realizar venopunciones siempre, en múltiples ocasiones. Entonces tú tienes que hacer que esa fístula sea conservada de la mejor manera. Una de las mejores maneras de conservar una fístula es canulando de manera escalonada. No canulen, chicos, por favor. Les doy un consejo, no estén canulando siempre en el mismo lugar. No canulen así, canulen siempre de manera distal, escalonado. Tampoco canulen las dos agujas cerca, siempre denle un espacio de 5 a 8 centímetros. Es lo recomendable. Ahora también, como les dije, mire, el tiempo de maduración de la fístula nativa es de 2 a 3 meses, según la literatura, que esta es la del 2024, ¿ya? Y de lo que es la fístula protésica o también llamada lo que es el injerto, ese es más. Ese es aproximadamente de 2 semanas hasta 6 semanas, ¿ya? Por eso, esos, esos son tiempos relativos, como les digo. Por eso siempre se recomienda que las fístulas se esperen lo más pronto posible, porque si ustedes lo inician muy temprano, no va a ser una buena fístula. Van a evitar que esa fístula crezca, crezca, crezca y se desarrolle. Hay pacientes que se les ha dejado buen tiempo para que crezcan su fístula y tienen una bonita fístula en la cual tienen hasta cerca ya para llegar al hombro, se siente la prominencia de las venas y son fístulas muy bonitas. Como también hay pacientes que, bueno, tienen difíciles accesos y que mayormente las fístulas radiales son mal pronósticos porque son las que mayormente se tienden a tamponear y las que mayormente son las que se cierran. Ahora, en lo que es concerniente a la consulta de enfermería, ya una enfermera, o sea, siempre tiene que estar, como se dice, a la vanguardia de todo, ver posibles complicaciones, tener nosotros nuestras valoraciones como enfermeras que somos profesionales, que mayormente nosotras estamos más en contacto directo con el paciente, ya que nosotros conversamos con ellos directamente, los atendemos, realizamos procedimientos a ellos de una manera directa, ¿no? Entonces, como primer punto, la enfermera lo que tiene que hacer es evaluar, como les dije, ¿no? El acceso venoso central, ¿no? Este, aparte de eso, que tú evalúas el acceso venoso central, tienes que utilizarlo, ¿no? Por medio de un estetoscopio. Tú tienes que auscultar con tu esteto, auscultas y escuchas si hay trill, si hay latido. Porque muchas veces puede ser que no haya trill, pero latido sí hay. Y eso me indica si es que puedo utilizar esa fístula o no. Ahora, si yo en mi valoración me doy cuenta de que, por ejemplo, a la hora que yo ausculto, no escucho trill, ¿lo voy a canular a ese paciente? Obviamente que no, porque el trill es la fuerza que ejerce la fístula para que pueda salir e ingresar la sangre. Entonces, yo no puedo iniciar una fístula si no tengo trill, porque el trill es todo, es todo. Puede ser que tenga trill, pero no tenga latido.
pero lo que me importa es que tenga tril. Y si yo, por ejemplo, ausculto y no encuentro tril, pero sí encuentro latido, ¿para qué voy a gastar material? ¿Para qué lo voy a, lo voy a canonar al paciente si yo sé que no va a haber fuerza y no se va a poder realizar el paciente, porque no va a haber la fuerza de la fístula para que pueda salir la sangre? Ese es un error que la gran mayoría comete. ¿Por qué? Porque solamente vienen, ven al paciente, realizan la limpieza del brazo y canulan, canulan, y eso no es así. Uno, a la hora que realiza la limpieza del brazo del paciente, la asepsia, ahí tienes que tú tocar, sentir, palpar, porque ellos mayormente no te dicen, la gran mayoría no te dice. Una porque no se dan cuenta y otro porque se dan cuenta pero tienen miedo o de repente no saben por desconocimiento. Ya, en lo que es concerniente a lo que es la atención de enfermería, nosotros nos vamos a regir en base a dos teoristas. Tenemos la teoría de Marjorie Gordo y la teoría de Dorothea Oren, que es el autocuidado. Ya, en lo que es valoración de enfermería, como les comento, la auscultación, ¿no? Del flujo de la sangre para ver si hay una suficiencia o insuficiencia arterial sanguínea. Esto de acá se va a realizar por un test de Hallen. Este test ¿qué es este test? Este test es un procedimiento que va a evaluar el flujo sanguíneo en las manos del paciente, ¿ya? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de repente no podemos ver, pero podemos sentir la permeabilidad de la arteria radial con la cubital, porque mayormente se realiza ahí, cerca de la arteria radial y la cubital. ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros saber cuando es normal o negativo? Cuando es un resultado normal, la mano se calienta, ¿no? Rápidamente y recupera el color normal. O sea, van a hacer ustedes unas pequeñas compresiones en las zonas que les he comentado, ¿no? En la zona donde está la arteria radial y la arteria cubital. Unas compresiones de máximo 3 hasta 5 segundos, ¿no? Ya. Si sale negativo, ¿qué quiere decir? Que la permeabilidad no es la adecuada. Eso quiere decir que puede haber ahí un trombo en esa fístula de ese paciente. Cuando un resultado no es normal, si no es anormal, la mano del paciente se pone pálida y fría, como si no, o sea, como si no pasara sangre, ¿no? Inclusive hasta se pone cianótica también en algunos casos. También realizamos el famoso mapeo. ¿Qué es el famoso mapeo? Lo que nosotros llamamos el ecodoppler. El ecodoppler vamos a utilizarlo. ¿Por qué? El ecodoppler o la ecografía Doppler. ¿Ya? La ecografía Doppler en lo que es en FAT, ya eso lo realiza el cardiovascular, ¿no? Ya, y ahí vas a evaluar, pues, ¿no? Lo que es, como primer punto, la fístula arteriovenosa para que se pueda realizar la hemodiálisis, ¿no? Aquí lo que va a generar es que haya un intercambio de ultrasonido y sondas, pues, ¿no? Para mostrar la circulación de la sangre, porque si no se hace este ecodoppler a la hora que uno va a iniciar una fístula, no vas a tener, como se dice, un argumento o una defensa para que si en caso el paciente quiera de repente denunciarte o abrirte un proceso legal indicándote que de repente quizás tú has hecho una mala práctica en su fístula y que por culpa de eso se cerró su fístula, tú tienes cómo avalarte por medio del ecodoppler, porque el ecodoppler es el informe que el cardiovascular realiza con la finalidad de darte a ti el pase para que lo puedas iniciar la fístula al paciente. Mientras tanto, que tú no tengas eso, no puedes iniciar al paciente, por más que el paciente te diga, inícieme, señorita, mi fístula está bien. No, no lo puedes hacer si no tienes el ecodoppler. Al menos en el área donde yo trabajo, en hemodiálisis, de manera particular, trabajamos de este tipo de manera, ¿no? Para evitar posibles complicaciones, porque a las finales uno nunca llega a conocer a los pacientes. Entonces, por esa razón, siempre se pide el ecodoppler, ver el informe del cardiovascular. Y una vez de eso ya se puede dar inicio a la canulación de la fístula, ¿no? Y en este caso también todo lo que les he comentado, también lo utiliza el médico para que pueda crear una fístula. Si no, no se puede hacer nada. Ahora, también nosotros cuando ya ha sido creada la fístula, por eso se dice la vigilancia y seguimiento del desarrollo y la maduración de la fístula,
Eso es netamente lo que es enfermería. ¿Por qué? Porque siempre la enfermera es es el primer personal de salud que va a estar en contacto con el paciente y la que siempre va a evidenciar cómo llega el paciente y cómo se va, ¿no? Entonces, cuando uno evidencia algo anormal, uno primero tiene que observar, tiene que ver. Por ejemplo, en estas imágenes que les estoy enseñando, acá, por ejemplo, vemos una fístula equimótica ha sido recién creada, porque aquí vemos los puntos de sutura. Ahí están los puntos de sutura. Aquí vemos ya la fístula que ya ha sido retirado los puntos de sutura. Vemos, mira, la coloración de la piel, cómo está alrededor de la incisión, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos al paciente que está realizando sus ejercicios con su pelotita de trapo. Acá, por ejemplo, vemos al paciente que ya ha sido hecha la fístula, ¿no? Y que están acá realizándole el ecodoppler para ver cómo está su funcionalidad vascular, ¿no? Como primer punto, para identificar las complicaciones tempranas, tenemos falla inicial de maduración. Esa es de cajón, la falla inicial de maduración. ¿Y qué nos quiere decir la falla inicial de maduración? Que no lo dejaste madurar la fístula, pues, ¿no? Quisiste canularla porque la vistes bien, dijiste, bueno, ya, lo voy a canular. Y lo canulas y encima las dos haces que esta fístula no madure bien. Así de simple. Segundo punto, la estenosis venosa. ¿Qué es eso? La estenosis venosa es la formación, ya, es la formación de coágulos en el brazo del paciente. Si bien es cierto, la fístula es una unión de una arteria con una vena, ¿no? Ya. Pero la estenosis venosa, cuando una persona no es, no ha sido realizada una adecuada canulación, aparte que obviamente va a generar la formación de coágulos en ese vaso, va a ser que esos vasos, de haber estado dilatados, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente han unido la arteria y la vena, van a hacer que esos vasos se estrechen, ¿ya? O sea que hay un bloqueo de las venas, ¿ya? Y este bloqueo de las venas se da por un taponamiento de ellas. Y en muchos casos eso es muy delicado porque al paciente le produce dolor. Es feo, ¿ah? Les produce dolor al paciente. Y también tenemos la presencia de venas accesorias con un retardo de la maduración. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, veo el brazo de mi paciente que ya ha sido realizado la canulación, ya ha sido realizada, mejor dicho, la fístula, todavía ya va a cumplir aproximadamente entre un mes y medio. Supongamos que ya el paciente va a cumplir 2 meses ya, pero yo veo que en su brazo está con una coloración morada y no baja. Y yo le consulto al señor, señor, ¿tiene algún dolor o una molestia en la fístula? ¿Le duele? Si te dice que no, acá, normal. Pero si te dice, sí, señorita, me duele, a veces siento que me late, a veces siento como que mi brazo, se pone frío y me quiere dar como calambre. Entonces, ¿qué te está indicando eso? Que algo no está bien. Y por ende, no puedes iniciar una fístula así. Entonces, esas cositas uno tiene que más o menos darse cuenta y también uno tiene que saber evaluar al paciente, ¿no? Sobre todo también, aparte de evaluar, uno también tiene que ver muchas cosas en el paciente, porque la gran mayoría de pacientes te puede decir la verdad como también te puede mentir. Entonces, siempre tiene que cerciorarse de ver todas las cosas del paciente, cómo llega, cómo se va, cómo estuvo su diálisis, si se fue bien, se fue mal, trajo mucho líquido, trajo poco líquido. O sea, siempre nosotros tenemos que educar al paciente, siempre. Y en algunos casos también al familiar. También, porque eso también juega un papel muy importante para ayudar a la mejor calidad de vida de los pacientes en lo que es hemodiálisis.
Ahora, un abordaje planificado, como les digo, es aquel abordaje que se hace la canulación escalonada. En la literatura se dice que la canulación electiva, la mejor canulación es que la arteria sea canulada de manera retrógrada. ¿Qué quiere decir retrógrada? O sea, hacia abajo. Y la venosa normal direccional, ¿no? Hoy en día no se ve eso en la práctica diaria. ¿Por qué? Porque a veces tiende a jugar un papel muy importante la vascularidad del paciente. Si el paciente me tiene vaso corto, ahí sí puedo canular lo que es la retrógrada. Pero si mi paciente tiene vaso largo, claro que también lo puedo hacer, pero más factible sería la direccional, mirando hacia arriba todas las cánulas, ¿no? Pero eso ya depende del criterio de la colega o del personal de salud que va a iniciar al paciente en su terapia de hemodiálisis. Pero normalmente siempre se recomienda que el arterial sea retrógrada. Ahora, también se sabe que en la primera punción uno tiene que evitar esto, lo que están viendo acá, la equimosis, que es la infiltración, ¿ya? Y esto es poquito, porque mayormente he visto casos en los cuales casi todo el brazo morado, morado, y esto que este brazo no parece estar edematizado. Hay algunos que se ponen así morados y se hinchan bastante, se ponen unos brazotes bien hinchaditos y les duele en algunos casos. Por eso hay que tener mucho cuidado en la primera canulación. Ya, ahora sí vamos a ver algunos videos para que ustedes puedan observar la hora de la canulación de los pacientes, qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y qué cosas no. Ahorita les voy a mostrar a continuación. Hay varios, maneras de cómo poder nosotros abordar una fístula, ¿no? Y sobre todo, más que todo, para la comunidad de uno mismo y también del paciente, porque a las finales el paciente, como ya tiene una fístula, toda su vida va a tener que ser utilizada de una manera adecuada para que no se vaya a formar coágulo, no se vaya a formar trombos, más al contrario, que el paciente se sienta seguro a la hora que va a ser iniciada su fístula. Ya, ahora sí, vamos a observar esto. Técnica de función de la fístula en escalera o escalonada. En el siguiente vídeo veremos cómo es la punción de la fístula mediante la técnica escalonada o en escalera. Este es el método de punción recomendado en la mayor parte de las personas con enfermedad renal en hemodiálisis. Después de que el enfermero o enfermera haya efectuado la exploración de la extremidad de la fístula sin detectar ningún problema, se realizará la punción de la fístula. Mediante esta técnica, las punciones se reparten a lo largo de todo el trayecto de la vena, de forma que en cada sesión de diálisis se escogen dos sitios nuevos para la colocación de las agujas. Primero se efectúa la desinfección sobre las zonas de punción. En caso de hipersensibilidad al dolor, puede ser útil la aplicación de un anestésico local. A continuación, para facilitar las punciones, hay que ocasionar un remanso transitorio de la sangre, efectuando una compresión por encima de la fístula. Esta compresión puede efectuarla usted mismo con la otra mano o bien mediante la aplicación de un torniquete. Habitualmente, su vena se pinchará con dos agujas. La primera aguja se coloca en la zona de la vena que está más cerca de la mano y servirá para enviar su sangre hacia la máquina de hemodiálisis. Una vez depurada por el filtro o dializador de la máquina de hemodiálisis, su sangre regresará al cuerpo a través de la segunda aguja, que en este caso se colocará por encima del podio. Cuanto más alejadas estén las dos agujas entre sí, más efectivo es el tratamiento mediante hemodiálisis.
Al ir cambiando a menudo las zonas de punción, la ventaja de la técnica de punción escalonada es la ausencia o el desarrollo mínimo de dilataciones de la vena que se denominan aneurismas. El problema principal es que para ello se requiere una vena suficientemente larga que permita esta función rotatoria. Como ustedes pueden observar en la imagen, o sea, en el video, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que acá, por ejemplo, ¿no? Pueden observar ustedes acá que, Cerca de la mano. por ejemplo, ustedes pueden observar acá, mira que el paciente tiene un buen tramo de fístula. Miren, ustedes ven que acá tienen lo que es el acceso arterial, ¿no? Y se irradia desde acá, miren, hasta acá. Si se dan cuenta en la imagen, de acá hasta acá. Inclusive hasta podría decir que también por acá tiene, para poderlo canular al señor. Y el acceso venoso, como ustedes pueden observar, es desde acá hasta por acá, tiene también para poder canular ese acceso venoso. Entonces, siempre se canula de manera escalonada. Como ustedes pueden ver, esta fístula es una fístula que está bien cuidadita, porque no está generando el crecimiento de los aneurismas. Miren, si se dan cuenta, ven. Y eso que es una persona mayor, ¿ah? Así se debe de canular para evitar la formación de aneurisma. Pero uno tiene que ver, pues, o sea, la colega tiene que ver, la enfermera tiene que ver cómo está el acceso del paciente, si tiene vaso largo, que se irradia hasta por arriba, o si tiene vaso corto. Pues si tiene vaso corto en la vida vas a poder canular de esta manera, ¿no? Ahora veamos la técnica en ojal. De la fístula mediante la técnica de punción. Este método de punción, las funciones, la enfermería inspeccionará, palpará y auscultará todo el trayecto de la fístula, asegurando que no existen hematomas, inflamación, zonas censuradas o heridas a lo largo del recorrido de la fístula, siempre comparando con los días previos de diálisis. Colocaremos unas gasas empapadas con agua oxigenada o suero fisiológico para ablandar las costras formadas en los puntos de punción desde la sesión anterior. Se realizará una primera desinfección local de las zonas de punción y la de dentro a afuera. Y se procederá a retirar las costras con ayuda de un dispositivo especial. De forma cuidadosa se retiran un poco las zonas expuestas en ambos puntos de punción y posteriormente nos colocaremos unos guantes exteriores para proceder a la punción. Mediante esta técnica, las funciones se realizan siempre a través del mismo orificio, en todas las sesiones de diálisis, con el mismo punto de entrada de la piel, el mismo ángulo de entrada y la misma profundidad de entrada a la vena. Para ello, hemos creado previamente un túnel por debajo de la piel, facilitando la aparición de un ojal para cada aguja de punción. Para facilitar las funciones, hay que ocasionar un remanso transitorio de la sangre, efectuando una compresión por encima de la fístula. Para ello, se colocará un manguito compresor. Realizaremos una segunda desinfección local de las zonas de punción y haremos un cambio con colocación de guantes estériles. Su vena se canalizará con dos agujas de punta redondeada o roja. La primera aguja la vena está más cerca de la base. Servirá para enviar su sangre hacia la máquina de hemodiálisis. Introduciremos la aguja por el orificio, haciendo movimientos de rotación suaves y sin forzar. Una vez colocada, fijaremos la aguja con esparadrapo para evitar salidas accidentales durante la sesión de diálisis. Una vez depurada la sangre por el filtro dializador de la máquina de hemodiálisis, su sangre regresará al cuerpo a través de la segunda aguja, que se colocará por encima de la anterior. Cuanto más alejadas estén las dos agujas entre sí, más efectivo será el tratamiento con hemodiálisis. Una vez canalizada la aguja venosa y fijada, retiraremos el manguito compresor y procederemos a la conexión e inicio de la sesión de hemodiálisis. Una vez fijadas las agujas, procedemos a comprobar las líneas de diálisis antes de la
la conexión a la máquina. Al no cambiar las zonas de punción y utilizar agujas romas, la ventaja de esta técnica de punción en ujal es una menor sensación de dolor al canalizar las agujas y la ausencia o el desarrollo mínimo de dilataciones de la vena que se denominan aneurismas. El problema principal es que si no se realiza una correcta retirada de la costra, puede aumentar el riesgo de infección. También es otro tipo de técnica en la cual también se... Ahora que sepan. Bueno, como les comento, las complicaciones más frecuentes en lo que es las fístulas. Primer punto, después de haber sido realizada este tipo de intervención quirúrgica, que es la formación de la fístula arteriovenosa, también se puede complicar de la siguiente manera, ¿no? Infección en la herida operatoria, ¿ya? Puede causar infección en la zona en la cual ha sido realizada la punción para unir la vena con la arteria. La necrosis también de colgajos, ¿no? O la necrosis al nivel de la piel, ¿no? Donde está la dirección de la fístula. También tenemos hematomas que se pueden también realizar hematomas. ¿Por qué? Porque como hay una incisión quirúrgica, va a haber rupturas de vasos y obviamente eso también va a generar hematomas en el lugar donde ha sido realizada la intervención quirúrgica. Puede también haber trombosis en la fístula, aneurismas venosos también conforme el tiempo uno va, como les dije, uno va utilizando la fístula y no rotan los puntos de fijación. Bueno, a la larga se puede producir los famosos aneurismas. Isquemia por robo también. Miren, por ejemplo, acá ustedes pueden observar, ¿no? Esta es la infección de una herida quirúrgica de una fístula. Miren, aquí está la formación de la fístula, que es una fístula, radial, ¿ya? Acá están los hilos de sutura, ¿no? Y acá está lo que es la pus, ¿no? Esta es una fístula en la cual se realizó la limpieza de un paciente, ¿ya? Lo había hecho, de manera particular la fístula, una radial. Y a la semana, bueno, lo hicieron, dicen que ni bien le hicieron la operación, a los 2 días de haber sido operado, refería que le picaba mucho este lado de la incisión y no sabía qué cosa era, pero sí lo que solamente decía era él que tenía bastante picazón. Ya, entonces le dijo al doctor, el doctor le recomendó cremitas, por aquí, por allá le calmaban, pero a pesar de eso seguía y empezó a tener fiebre, escalofríos. A la hora que el doctor pasa a consulta en el hospital por cardiovascular, lo abren y encuentran todo esto dentro de la fístula ya creada. Miren, ¿se dan cuenta? Ahora, la fístula nativa, como le dije, también tenemos la radiocefálica. Acá, por ejemplo, esta es la anastomosis. Ustedes al momento que tocan acá, la anastomosis, van a sentir la electricidad. Y si se dan cuenta, miren, esta fístula tiene un tramo largo. Empieza de acá hasta acá y termina hasta por acá. ¿Lo ven? Calibre de la fístula es bien gruesita, es largo. Y eso todavía está en proceso de maduración. Aquí recién el paciente tenía un mes, según lo que refiere la bibliografía, ¿no? Tenía recién un mes de haber sido creada esta fístula. Imagínate cuando tenga ya más de 2 meses, cómo habrá evolucionado esta fístula y se verá más dilatada la vena, ¿no? El vaso para poder realizar una buena anulación. Acá, por ejemplo, la fístula brachiocefálica.
En esta fístula sí se tiene que canular de manera retrógrada. En este lado, lo que es la arteria, el acceso arterial para este lado acá y la venosa por acá, o por acá tendría que ser, porque la unión está dada acá. Esta es la unión de la anastomosis. Acá está la formación de una fístula llamada injerto, protésica o también injerto. Miren, acá está, ven. Primero los médicos ven, evalúan y marcan ellos. ¿Ven? Miren, este jevecito es el injerto, es lo que utilizamos, esta prótesis. Esta es la prótesis que utilizamos para unir arteria y vena. Es un tubito que las conecta a las dos. Y solamente lo que hacemos acá es coser y coser nada más para que no se suelten. Porque este tubito va a permitir la conexión de ambas, o sea, la unión de ambas. Por eso se les dice injerto. Igualmente acabe. Así es el procedimiento, abren así bastante. Con estas pinzas abren y ahí lo colocan lo que es el injerto, ¿no? O sea, la prótesis, ese tubito elástico, flexible. Acá tenemos, mire, una fístula, es un injerto, mira, acá está la C, ve. Acá está la C. ¿Ven los puntos de incisión? Acá y acá. Y acá está la C. ¿Se dan cuenta? Bonito tiene su injerto. Ah, otra cosa que me olvidé de comentarles también. Para la canulación de las fístulas, normalmente las fístulas que son prominentes, o sea, las que ustedes pueden observar, no hay necesidad de colocar en un ángulo profundo, sino un ángulo superficial, de 15 hasta 20. En cambio, en un injerto, para que tú canules un injerto, el ángulo que tú tienes que utilizar es de 45. Sí o sí, todo injerto se canula en ángulo de 45. ¿Ya? Y las fístulas nativas, si tú ves que el vasito está prominente, puedes canularlo en ángulo de 20, de 25. Ahora, si tú lo ves a la hora de palpar, que a pesar de que ya lo has ligado y todo eso, no le evidencias, pero sientes el latido, puedes darle en ángulo de 90. ¿Por qué? Porque es profunda. Pero ustedes siempre antes de canular tienen que evaluar la fístula, tienen que ver la fístula, tienen que ver las características de la fístula. Mientras que ustedes no vean las características de la fístula, ¿qué me refiero con características? El tramo, el gruesor del vaso, la dilatación del vaso, no se arriesguen antes de canular. Mejor para esto, pidan ayuda o el apoyo de una de las colegas con mayor experiencia en lo que es canulación y así se evitan problemas, ya que las fístulas son temas muy delicados porque una que cuesta caro realizarlo. Imagínate que le infiltren tu fístula y a la otra sesión de diálisis no te puedas dializar porque está morado o porque te duele. Es un poco tedioso. Por eso siempre yo les digo que tengan mucho cuidado a la hora de canular a sus pacientes, porque a veces, no, los canula bien todo eso, pero a veces también cuando uno ingresa la aguja, tienen que ingresar la aguja de una manera delicada. Y de preferencia, en algunos casos, no se coloca toda la aguja, sino las tres cuartas partes de la aguja, o quizás la mitad de la aguja. Pero en algunos casos no es indispensable colocar tanto, porque también eso también puede lacerar lo que es la fístula. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que es esta clase, bueno, tengo entendido de que se les va a hacer preguntas en un foro, ¿ya? Mis preguntas son estas, ¿no? Todas las preguntas que yo bueno, les he hecho en este foro son preguntas que yo he dicho
en clase. O sea, son respuestas prácticamente que yo las he dado ahorita en esta ponencia. Si ustedes han estado atentos, han estado en expectativa y han prestado atención de lo que yo he hablado, van a poder responder todas las preguntas que la verdad son preguntas recontra fáciles que creo que sí van a poder responder bien, ¿no? Es todo respecto a lo que es fístulas, ¿no? Acerca de lo que es cuántos tipos de fístulas existen, el tiempo de maduración de ellas, ¿no? También les dije la técnica de canulación para las fístulas, en qué ángulo de punción, ¿no? ¿No? Esas cosas. Los requisitos indispensables para iniciar una fístula, ya les mencioné hasta el cansancio, también les he dicho, he hecho hincapié en ello. También, ¿en qué casos se recomienda realizar la creación de fístulas, ¿no? Sobre todo los injertos, ¿en qué casos? Le mencioné en qué casos. Mencione dos complicaciones más frecuentes de una mala canulación. Son como más de dos, pero ya bueno, las dos más frecuentes ya les he dicho también, ¿no? Ya. Ahora, mencione mínimo cuatro indicaciones para favorecer a la maduración de la fístula y proceder a su pronta canulación. Hay muchas, pero ya las principales son cuatro que también les he dicho y les he hecho ver en el video y cosas así. Ya, jóvenes, estas preguntas van a ser respondidas de aquí a 2 semanas. Yo, bueno, van a abrir un foro y ahí se les va a subir las preguntas y ustedes van a responder de la manera, ¿no? Adecuada que ustedes han estado atentos en la clase. Como les dije, son preguntas muy fáciles, ¿no? Son preguntas fáciles, son preguntas que, la verdad, si han estado atentos, van a poder responder bien, ¿no? Ahora, otra cosa respecto a lo que concerniente a lo que son creación de las fístulas, también cabe resaltar acá algo que si bien es cierto, nosotros, que trabajamos en el área de salud, conocemos muchos procedimientos y lo posible nosotros no queremos mayormente dañar al paciente en realizarle procedimientos invasivos. Por esa razón, mayormente se recomienda al paciente por la elección de las fístulas. Y mayormente las elecciones también de fístulas lo podemos hacer en los pacientes que son candidatos para trasplante renal, ¿ya? Este, Acá en Trujillo no se realiza el trasplante renal, solamente se realiza renal a nivel de todo el Perú en dos departamentos. El principal es Lima y Chiclayo. Chiclayo creo que hará una vez al mes, creo que hará, o dos, ya ponle, pues, ¿no? Pero no hacen mucho. En Lima sí hacen hasta 3, hasta 4 al mes, pero depende también del doctor también que venga, porque normalmente lo realizan con un equipo multidisciplinario que también viene del extranjero. En algunos sí, en algunas ocasiones sí, pero normalmente esa es la cantidad de trasplantes renales que hacen al mes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay que tener mucho hincapié, mucho cuidado respecto a lo que es la terapia de hemodiálisis y sobre todo cuidar sobre todo los accesos vasculares, ¿no? Y si, por ejemplo, uno le infiltra pues al paciente, de repente no lo hiciste a propósito, pero avisar siempre, o sea, siempre cuando pasa ese tipo de complicación, porque obviamente nadie es perfecto, pues, ¿no? A veces también puede ser por la mala anulación que has hecho o porque de repente no tienes la experiencia adecuada, ¿no? Y debiste haber llamado a la persona adecuada para que te apoye en ese caso. A veces se puede cometer ese tipo de errores, ¿no? Pero lo recomendable es también actuar en caso de emergencia, ¿no? Siempre cuando tú veas una fístula que tú la has infiltrado, pues colócale de inmediato hielo. O sea, no esperes que esa fístula o ese hinchazón o esa equimosis o esa infiltración de la fístula va a bajar al toque. No, es imposible, nunca baja, al menos que hagas algo. O sea, y lo peor de todo es que, o sea, la gran mayoría no hace nada. Solamente lo que siempre recomiendan es pañitos de agua tibia, lávese con manzanilla, colóquese sábila. Claro, sí, sí es cierto, te ayuda, pero, o sea, para mí el hielo es el mejor aliado para evitar que este paciente se le hinche el brazo, baje la inflamación. Y para que obviamente la equimosis desaparezca, para mí es el irudoí. El irudoí para mí es, como se puede decir, el que mayormente
controla este tipo de situaciones. El iridoí, ¿para qué? El iridoí lo colocas, el iridoí, ¿para qué? Te ayuda bastante, pero también obviamente de la mano con el hielo, porque el iridoí lo que va a hacer es de repente quitarte el moretón, pero quien baja la inflamación y el dolor es el hielo. Es como un golpe, ¿no? A los futbolistas cuando se desgarran, cuando se caen jugando partido, ¿qué le colocan mayormente? ¿No es el hielo? Lo mismo sucede acá en hemodiálisis. Por eso siempre traten de, si pasa eso, siempre traten de dar sus cuidados de enfermería. El hielo, colocarlo en la zona donde ha sido la infiltración, colocarlo ahí. Eso hagan siempre, nunca se queden calladas. Hablen, digan, esto ha pasado. También tienen que decir al médico para que el médico también sepa, porque muchas veces a veces nosotros infiltramos y no le decimos al médico nada, y en la historia clínica tampoco colocamos nada. Siempre es bueno que coloquen en su historia clínica y le avisen al doctor lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque también nos protegemos de cualquier tipo de acción legal que pueda tener algún familiar del paciente, porque nosotros, si bien es cierto, estamos expuestas a muchos temas, pero también tenemos que saber protegernos para evitar este tipo de problema, ¿no? Porque a las finales, como les dije, es la vida del paciente y una fístula sí es carita, es muy carita, por no decir demasiado cara, es carita. Al menos hoy en día los cardiovasculares se han puesto muy, pero muy careros en lo que es formación de fístulas. Y a pesar de que hay mucho, pero muchos pacientes, pero igual cobran bastante. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, jóvenes. Y sobre todo siempre trabajar de manera discreta y autónoma, ¿no? Sobre todo, si no sé algo, preguntar, si no sé algo, que me enseñen y me expliquen, porque a las finales es una vida y ese brazo nadie le recupera al paciente. Miren, de haber pasado un proceso traumático para esto. Ya, jóvenes. Bueno, de mi parte, eso ha sido todo el día de hoy. No, en la otra semana, de aquí nos encontramos el 23. Ya, de aquí nos encontramos. No, no, de ahí nos encontramos el 27, disculpen. El 27 nos encontramos y ahí vamos a tratar otro tema de lo que es también de lo que es el diplomado, de lo que es hemodiálisis. Vamos a tratar otro tema también que es muy importante, ¿no? Hoy día hemos tratado de lo que es accesos vasculares, lo que es concerniente a lo que es fístulas. Ya la otra sesión vamos a hablar en profundidad que es concerniente a lo que es catéter venoso central. De los dos tipos, del alto flujo y del bajo flujo, vamos a empezar y vamos a conversar acerca de ese tema, porque lo que es catéter venoso central es un tema muy amplio, también igual que el de la fístula, ¿no? Pero son más temas, más cosas, un poquito más tediosito es porque tienen que saber muchas cosas en lo que es la curación, qué tipos de medicamentos tienen también que ustedes saber, los cuales pueden administrar cuando un paciente está infectado con su catéter, qué cosa hacer y qué cosa no hacer, porque no es igual el manejo de un paciente renal con un paciente que tiene otro tipo de patología. Ya, entonces, de aquí a 2 semanas vamos a estar nuevamente, nos encontramos para el día 27 hablar acerca de este tema. Y lo que es hemodiálisis es un tema muy bonito, es muy amplio. Si ustedes vieran, ahora hemodiálisis se ha modernizado bastante, como les mencioné, ¿no? Ahora ya no solamente es hemodiálisis, ya no es diálisis peritoneal, ahora también es lo que es hemoperfusión, que es una nueva técnica en la cual se está realizando con la finalidad de poder extraer volúmenes grandes, ¿no? Volúmenes grandes de líquido para al paciente en lo que es cuidados críticos, ayudarlos, porque ustedes saben que los pacientes que en cuidados críticos tienden a hacer acumulación de líquidos, ¿no? Están hinchaditos por la misma posición, por el mismo estado de reposo prolongado que están. Entonces, hemodiálisis es un tema muy, pero muy interesante, muy bonito. Ojalá que más adelante se animen a estudiar la especialidad porque es otro mundo, la verdad.